Hola, ¿qué tal? Bendiciones, espero que estén bien. Bienvenidos. El tema de hoy vamos a hablar de eh, la Santa Cena, la última cena, ¿verdad? La comunión que instituye el Señor. He aquí una gran discrepancia entre credos, ¿verdad? El católico romano le da cierto sentido, cierto significado a las palabras hacer esto en conmemoración mía, y nosotros los evangélicos pues lo entendemos de otra manera. Este, Nuevamente, yo no estoy aquí para convencer a nadie, solamente el Espíritu Santo convence. Simplemente estoy dando cuáles son los fundamentos para nuestras creencias. Les reitero, en el catolicismo la frase esta, haced esto en conmemoración mía, ellos indican, ellos enseñan que eso significa que Jesús está nombrando a los apóstoles que están con él, los está nombrando sacerdotes. Los católicos dicen que eso es una ordenación sacerdotal. Haced esto en conmemoración mía. Vamos a estudiar qué son estas palabras y cómo es que nosotros lo vemos, porque las palabras tienen sentido en el contexto en que se dicen. He estado pensando en un ejemplo que pudiera dar, por ejemplo, en el campo de los deportes. Si usted está en un estadio lleno de gente y de un pronto a otro gritan bola, 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 ¿qué quiere decir eso, verdad? O depende en qué estadio de qué está usted. ¿Está viendo un partido de basquetbol? ¿Es voleibol? ¿Es fútbol, soccer? ¿Es béisbol? Por ejemplo, supongamos que gritan de un pronto a otro foul. Bueno, si alguien grita foul o todo, la afición grita foul de un pronto a otro, pues si usted está en un estadio de fútbol, soccer, pues se puede usted imaginar que tal vez haya alguien tirado en la grama, golpeado, resentido por un gran impacto, ¿verdad? Un foul, ¿verdad? Pero si está usted en un estadio de béisbol, lo único que ha ocurrido es que alguien batió la bola, pero no dentro de los linderos de la cancha, sino por detrás de las líneas que limitan la cancha. ¿Qué quiero decir con esto? Que las palabras de Cristo tienen sentido y no mienten, pero hay que saber en el qué contexto las dijo. Cuando nuestro Señor Jesús dice, haced esto en conmemoración mía, ¿qué estaba haciendo él? ¿Cómo era el estadio? ¿En qué estadio de qué? ¿Qué estaba haciendo? Pues lo que el Señor Jesús estaba haciendo era festejando la Santa Cena. Bueno, lo que nosotros como cristianos conocemos la Santa Cena, pero él en ese momento, él estaba festejando la Pascua judía. Y quiero aclarar, porque pensábamos que la última cena es solo Jesús y sus apóstoles, pero lo cierto del caso es que toda la nación estaba festejando. No era solo Jesús y los 12 apóstoles que estaban cenando esa noche, no, era todo el pueblo judío, toda la nación, todo el pueblo de Dios celebraba la Pascua esa noche. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos lo estaban haciendo en todas las casas, eh, al menos en todas las casas judías, digámoslo así, o en Israel. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo una cena. Esa cena es conmemorativa. Entonces, eso es lo que Jesús estaba haciendo cuando dice, haced esto en conmemoración mía. ¿Qué está haciendo él? ¿Estaba jugando fútbol o estaba jugando béisbol? No, estaba haciendo la Pascua judía. ¿Qué es la Pascua judía? La Pascua judía tiene su origen desde
desde Éxodo 14, ya lo vamos a ver. Pero entonces, cuando Jesús dijo esas palabras, las dijo en el contexto de la Pascua. Por ejemplo, cuando vemos Lucas 22, dijo, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, dice Jesús. Dice, y entonces la Santa Cena, la última cena, toma lugar durante la Pascua judía. Luego dice Lucas 22, dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparaos la Pascua para que la comamos. ¿Ok? Entonces Jesús tiene siempre presente eso. Entonces tenemos que la Pascua en sí es un mandato perpetuo. Y como les indico, lo pueden ustedes buscar, viene desde Éxodo capítulo 12, pero aquí les voy a citar el versículo 14, dice, este día os será en memoria y celebraréis como fiesta solemne para Yahvé, para el Señor, durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esto es palabra de Dios. El Señor dice, ustedes siempre van a celebrar esto, perpetuamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces se conmemora el Cordero inmolado de Egipto, quien los salvó al pueblo de Israel de la muerte, ¿verdad? Recordemos los primogénitos y de la esclavitud de Egipto. Y entonces el mandato era, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel, y en casas que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Entonces, vea por ejemplo, los judíos perpetuamente lo celebran así, dice, un pan sin levadura, eso representa, no vamos a usar la palabra simbólico para no entrar en problemas, vamos a decir conmemorativo. El pan sin levadura era conmemorativo y significa, y a cualquier judío se los confirma, la prisa con que salieron de Egipto. Hierbas amargas. Hierbas amargas era para recordarles el pesar, el sufrimiento de la vida en Egipto como esclavos. Y así es, entonces ¿qué estoy diciendo con esto? Que la Pascua judía es una cena en donde los alimentos tienen un valor conmemorativo. Conmemoran cosas que han ocurrido. Amén. Dice este mandato, para que nos ubiquemos, ocurre antes de la ley y el sacerdocio. Todavía están en Egipto cuando Dios les pide que maten un cordero por familia. Y empieza así la Pascua. Entonces no habían salido todavía al desierto donde Dios los iba a reunir como nación y darles los 10 mandamientos e instituirlos como nación. Está todo esto antes. Entonces la Pascua tenemos que entender que es independiente del sacerdocio, muy importante. Y bueno, y es anterior efectivamente al sacerdocio y la ley. Los judíos celebran en sus hogares, en privado, en grupos familiares, tanto en los tiempos de Jesús como al día de hoy. Al día de hoy lo celebran así. No es en el templo y no hay sacerdotes presentes. ¿Por qué? Porque la Pascua existe antes de que existiera el sacerdocio levítico y el primer pacto. En este festejo cada alimento tiene un significado. Las hierbas amargas simbolizan el sufrimiento de Egipto, pan sin levadura, la prisa con que salieron de Egipto. Hay otros elementos, no se sabe a ciencia cierta cuáles eran todas las comidas. Al día de hoy hay como cuatro cosas. Creo que una es un hueso que representa también algo relacionado con el sufrir. No sé si en el desierto o en Egipto, pero tiene que ver con eso. En medio de todo esto, Jesús dice que su carne y sangre son el verdadero pan y vino. Entonces, ya definimos cuál es la cancha. La cancha en que está Jesús
es la cancha de la Pascua donde todas las cosas tienen valor conmemorativo. Los alimentos especialmente son conmemorativos ¿a qué? Al Cordero que los salvó de Egipto. Entonces, de esta manera, Jesús está diciendo ahora, durante la Pascua, que el pan y el vino son verdaderos, que es la verdadera, que la carne de él y la sangre de él son el verdadero pan y el vino. Pero lo está diciendo durante la Pascua. Y entonces ya definimos cuál es la cancha, qué es la Pascua. Entonces, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será, o que por vosotros se derrama. En su contexto sería decir, yo soy el verdadero cordero. Y luego dice, haced esto en conmemoración mía. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús al decir, hacer esto en conmemoración mía? Y ojo, atención a los mormones, a los testigos de Jehová, ¿qué más? Toda esa gente, ¿qué está diciendo Jesús con esto? Primero, el que estableció la Pascua fue Dios y fue para perpetuo, entonces, para perpetuidad, ¿verdad? Entonces, pero ahora Jesús se atribuye la autoridad para enmendar ese mandato. Y entonces dice, ahora haced esto en conmemoración mía. Entonces Jesús está atribuyendo la autoridad de Dios, está diciendo efectivamente, yo soy Dios y de ahora en adelante ustedes me van a festejar a mí hasta que yo regrese. Así que para los que tienen ahí conocidos, si les toca la puerta el testigo de Jehová, los mormones, no sé cuáles, bueno, ambos andan por ahí. Jesús al decir esas palabras está diciendo yo tengo la palabra de Dios, tengo la potestad para enmendar la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo creo que ustedes me entienden la idea de cómo nosotros lo vemos. Algo muy importante es que cuando ustedes leen los 4 evangelios, siempre que se habla de la muerte de Cristo, de, de su carne y su sangre, siempre ustedes van a encontrar en los 4 evangelios que está marcada la cancha, que es la Pascua judía. En Mateo, lo dicen en el capítulo 26, verso 17. En Marcos, capítulo 14, verso 12. En Lucas, en el 22, primer verso. En Juan, capítulo 6, que es el que habla muchísimo, lo usan los católicos, que yo soy la carne, pero la cancha está marcada. Juan 6:3 dice que todo esto está relacionado a la Pascua judía. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros lo creemos así. Y pareciera mentira que el catolicismo que alega ser una religión fundamentada en tradiciones, que supuestamente son los ultraguardianes de las tradiciones, pues pareciera que a la hora de interpretar esto, se olvidan de las tradiciones perpetuas que había establecido nuestro Señor. Dios los bendiga.